Bienvenidos a este breve resumen de la primera etapa en la Vuelta a Andalucía 2022. Varios corredores del World Tour hacen su debut y otros tantos toman esta carrera para seguir preparando sus objetivos de temporada. Gran participación de ciclistas colombianos y latinoamericanos, con varios de ellos como opcionados a llevarse el título en esta edición. Repasamos el cartel de corredores inscritos este año y empezamos con los nuestros. Miguel Ángel López completa su tercera prueba de 2022 y llega a Andalucía para defender el título obtenido en la edición anterior. Junto a él en Astana su compatriota Harold Tejada y el kazajo Alexei Lutsenko. Movistar Team presenta a Iván Ramiro Sosa y Einer Rubio como representantes de la región, mientras que Ineos Grenadiers pone en competencia al corredor ecuatoriano Jonathan Narváez en su primer desafío de temporada. Team Emirates lleva un equipo liderado por Alessandro Covi y en el que destaca la imagen de Camilo Ardila como representante nuestro, mientras que por parte de los equipos Pro Team está el Caja Rural con el venezolano Luis Aurlar y Jefferson Albeiro Cepeda de Ecuador. Además de los ya nombrados, la lista de hombres con aspiraciones a título la completan el británico Simon Yates del Bike Exchange, Michael Woods del Israel Premier Tech y Mikel Landa del Bahrein, quien compite por primera vez este año. Esta edición 68 de la Vuelta a Andalucía comprende 5 etapas a disputarse entre este día miércoles y el próximo domingo 20. La de hoy con 201 kilómetros y una buena dosis de montaña con 3.460 metros de desnivel positivo. Con 3 puertos categorizados. El inicial a solo 25 kilómetros de darse la partida con una longitud de casi 15 kilómetros al 5,5%. Uno más de tercera en la mitad del recorrido y otro también de tercera categoría a muy poco de coronar la línea de meta. Antes de comenzar el primer ascenso, la lucha para meterse en la escapada fructificó, poniendo un grupo de 8 ciclistas en cabeza de carrera, quienes rápidamente alcanzaron una escandalosa diferencia que los llevó a tomar hasta 15 minutos de ventaja al paso por el primer puerto de montaña. Los puntos en la cima lo tomaron Álvaro Cuadros del Caja Rural, Ander Okamica del Burgos BH y Xavier Izaza del Euskaltel Euskadi. Al ir avanzando el día se fue reduciendo la gran diferencia que habían logrado los 8 de la fuga gracias al trabajo del Team Emirates, tanto que en la cima del siguiente puerto ya solo eran 5 minutos los que tenían sobre el lote principal. De nuevo los mismos 3 protagonistas alcanzaban los puntos de montaña, y eso colocaba parcialmente a Álvaro Cuadros como líder de la especialidad. Preocupación en el lote, pues la diferencia no cede y no se ven intenciones de ningún equipo por colaborar en la persecución. Solo el Quickstep trata por momentos de tomar las riendas, pero al ver que nadie más intenta el recorte se retiran de la cabeza. Ahora es el Bike Exchange el interesado en que la fuga no llegue haciendo el relevo. A 20 de meta comienza la subida al último puerto categorizado, y ahí es cuando los hombres de fuga empiezan a ceder. 2 de los aventureros se quedan en las primeras rampas dejando al grupo puntero con solo 6 unidades. El lote recorta distancia y a ese momento menos de 3 minutos los separan con cabeza de carrera. El último descenso es una etapa contrarreloj entre la punta y los perseguidores. Hay nerviosismo por evitar que los fugados coronen el esfuerzo y ahora sí hay entendimiento entre los equipos para neutralizarlos. A 7 de meta la esperanza de coronar empieza a materializarse. Ineos Grenadiers marca el ritmo del lote, lo que ha hecho que sean menos de 2 minutos la marca para cazar a los escapados. Los últimos 5 kilómetros presentan un terreno con un leve descenso, pero con los 1.400 metros finales picando hacia arriba. La batalla por la etapa se juega entre los 6 punteros, pues se antoja complicado la llegada de un lote que no se puso de acuerdo. Último kilómetro y se vienen los ataques. Se parte el grupo puntero y solo 3 van por la disputa de etapa. Con las fuerzas al límite, Ander Okamica, el belga Ron Herregots y el norteamericano Stephen Bassett se disputan el sprint. Este último saca una ligera luz de ventaja, pero un toque de Herregots le hace perder el impulso quitándole opciones. Es el belga del Sport Blanderet quien pasa por delante quedándose con la fracción, sumando el primer triunfo de la temporada y quedándose con la primera camiseta de líder. En el lote Alessandro Covi del Emirates ataca en las rampas más duras y se anticipa el grupo de favoritos, pasando 6 segundos por delante. Triunfo para los ciclistas de la fuga conformada por hombres de equipos Pro Team, sorprendiendo a las escuadras de mayor jerarquía. Herregot se apropia del liderato y le siguen Bassett y Okamica a 2 segundos. Luego vienen los otros integrantes de la fuga, Xavier Izaza, Lindsay de Wilder y Christian Mark. Alessandro Covi séptimo a 31 segundos. Gonzalo Serrano y Mateo Trentin a 37. Y cerrando el top 10 está Benoit Cosnefroid a 38. Sosa, López, Narváez y todos los ciclistas latinoamericanos quedan a 38 segundos con el mismo tiempo de los favoritos a la general. Mañana segunda etapa con un perfil de media montaña y casi 3.000 metros de desnivel positivo, con 5 puertos categorizados a lo largo de todo el recorrido y una llegada a meta que pica hacia arriba en el último kilómetro. Viernes y sábado otras 2 jornadas con un trazado similar llenos de puertos de tercera, y el domingo la etapa reina de la edición con llegada en alto. Gracias a todos por llegar hasta esta parte del video y apoyar nuestro trabajo viendo todo el contenido. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal dando clic en el botón rojo abajo a la derecha. Los esperamos más tarde con el resumen de la Vuelta al Algarve que se desarrolla simultáneamente en Portugal, con participación de Dani Martínez, Sergio Higuita y Renko Evenepoel. Buena tarde a todos.